3 jueves hemos estado hablando acerca de la Navidad y siempre lo he dicho de esta manera. Gracias, Jafet. Que durante 8 años que tenemos prácticamente de predicar la palabra de Dios, todos los diciembres me tomo el tiempo para poder explicar esto. ¿Por qué? Porque hay algo que de verdad está consumiendo horrible la iglesia de Cristo, y yo sé que personas maduras hay en este lugar, amén. Y es el paganismo adentro de la iglesia. Y es el hecho de que alguien podrá decir, ok, más que el paganismo, la religiosidad también. Porque hay gente que en su mente juzga de la siguiente manera: no ponen árbol, pero todos pecan. Igual, los dos extremos son malos. Toda la vida lo he dicho de esta manera. Las cosas no es que nosotros las satanicemos, las cosas ya son satánicas. Y de una u otra manera nosotros debemos de entender que lo que se hace de manera pagana en esta fecha no es lo que Dios dejó escrito en su palabra. Y no es tampoco las celebraciones que Él pidió que celebráramos. Hemos hablado directamente desde dónde nació la celebración de la adoración a la Madre y el Hijo. Y esa es la principal causa por la cual actualmente se celebra la Navidad en esta fecha. Si usted se recordará, hablamos de la Reina del Cielo. ¿Se acuerdan de ella? Hablamos también de Nimrod. ¿Alguien se acuerda de él? Hablamos también de Tamuz, que era el hijo que tuvieron y que fue llamado como el Niño Dios. Entonces, de entrada, con solo escuchar en nuestra actualidad, estamos celebrando al Niño Dios, ya está mal la frase. O es el cumpleaños del Niño Dios, desde ahí hasta mal la frase. Entonces, cada una de esas situaciones, desgraciadamente, por tratar de encajar en la sociedad, las iglesias se prestan para. Tenemos a Santa Claus que llega de visita a las iglesias. Cuando yo dije, creo que en el primero o en el segundo de los sermones, que lo ideal sería que le enseñemos a nuestros hijos, es el Dios Todopoderoso, el cual va a proveer para que nosotros tengamos algo por estas fechas. Y hasta ahí. Gloria al Señor. ¿Por qué hago mención a esto? Porque ya hablamos de que eso es una tradición que viene desde el Génesis. ¿Se acuerdan quién era Nimrod? De Semiramis, sí, pero era un general. Fue incluso el primer sacerdote babilónico que existió. Es más, vimos a través de la historia que él fue el primero que se puso adelante para decir, hagamos la Torre de Babel. Y la Torre de Babel, obviamente, pues no tenía ningún fin positivo como tal. Ya sabemos lo que Dios hizo con la Torre de Babel. Y en el momento en donde las personas fueron esparcidas hablando diferentes tipos de idiomas, pues la enseñanza de la adoración a la Madre y el Hijo también se fue por todas las culturas. De repente nos damos cuenta y hablábamos que en las diferentes culturas antiguas se celebra de la misma manera. Hablábamos de que, en efecto, cuando llegó a Egipto esta enseñanza, le cambiaron el nombre a la diosa, se llamaba Isis, el niño se llamó Horus. Cuando llegó a Asia, la zona de España, la zona de Moscú, toda esa zona por ahí, en la antigüedad, le cambiaron el nombre y se llamaba Cibeles. Luego pasó a Grecia y le cambiaron su nombre a Afrodita. Luego llegó a Roma y le pusieron a la madre Venus, al hijo le pusieron Cupido, y eso nos abrió otra gran puerta y otra gran duda para el próximo 14 de febrero. ¿Debo de celebrarlo o no celebrarlo como hijo de Dios? No, la respuesta es clara. Y luego llegamos a Latinoamérica, llegamos a Centroamérica, llegamos a El Salvador, y la enseñanza de la madre fue llamada María y el niño fue llamado Jesús. ¿Es la María que debemos de respetar por ser la madre de nuestro Dios? No. ¿Es el Jesús el cual murió en una cruz por cada uno de nosotros? Tampoco. No es Él a quien se celebra en esta Navidad. Me encanta y me llama la atención cómo una sola cosa pidió Dios en toda la Biblia que se celebrara. Y ahí es donde quiero que entremos ya en el contexto de este estudio. Solo es una cosa la que pidió Dios que se celebrara como hijos de Dios. ¿Se adivine qué fue? La cena del Señor, o la institución a la cena del Señor. Y cada vez que lo decimos, lo dice su palabra: haced esto en memoria de mí. Si en la congregación a la que usted va nunca han hecho Santa Cena, pues eso es lo que más deberían de hacer. Aquí por lo menos tenemos fechas especiales para poder hacer Santa Cena. ¿La próxima Santa Cena cuándo va a ser? Ya lo dije. 24 y 31.
24 y 31 va a ser la próxima Santa Cena que tenemos en la casa de Dios. Ahora bien, luego vamos a leer en eso, pero para entrar en contexto, si sabemos que la adoración y la madre de la adoración de la madre y el hijo viajó por todo el mundo a través del conocimiento de la Torre de Babel, nos damos cuenta de que este tipo de enseñanza es totalmente satánico y las Sagradas Escrituras nos enseñan de una otra manera que el ser humano jamás debe de clamar ni adorar ni a María ni a José. El único que merece toda honra y toda gloria es aquel que murió por nosotros, nos dio salvación, nos dio vida eterna y sabemos de que Él vive y reina en cada uno de nuestros corazones. No hay, se lo pongo en una frase que desgloria al Señor, se lo doy en una frase que decimos en mi casa. Ahí ya no hay vuelta de hoja, dijo el pescado seco. Ya no hay vuelta de hoja. No hay por qué estar diciendo, celebramos el nacimiento de Jesús. No es el Jesús que yo amo el que nació en diciembre, si lo quiere ver con esa expresión. Ahora bien, ¿cómo es que esto entró a la iglesia como tal? Yo quiero que iniciemos teniendo claro algo muy de parte de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 y 12. Es la tercera vez que lo vamos a leer en los estudios, pero es la base principal para entender para dónde vamos. Y mantenga la Biblia abierta, porque este estudio es bíblico. Amén. ¿Lo tenemos? Capítulo 5, versículos 11 y 12 de Apocalipsis. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Conmigo, leámoslo juntos. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor de ¿dónde? Y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número ¿cómo era? Millones de millones, que decían a gran voz, ¿qué decían? El cordero que fue inmolado, ¿qué es? Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la... A ese Dios es el que yo celebro. A ese Dios es al que yo adoro. A ese Dios es el cual le pido. ¿Y qué dice que le pertenece? La riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo le pertenece a Él. Y por eso es que nosotros tenemos, al menos en esta iglesia, una celebración especial el día 27. ¿Y cuál es esa? Y su nombre santo es. Nos vamos a dedicar ¿a qué? A cantar, a adorar, a agradecer, a ofrecerle todo lo que nosotros tenemos para Él. Ahora bien, sabiendo entonces de que el que sí fue inmolado es el que vamos a ver primero Dios cuando lleguemos al cielo. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos van a ir al cielo? Si está dudando, pues recibamos a Cristo, amén. Nos damos cuenta de que solo hay un camino y una verdad y es Cristo en nosotros. Eso nos lleva al siguiente versículo. Todo el mundo se lo puede, pero lo voy a invitar a que lo busque. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. ¿Lo tenemos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 14, versículo 6. Ese todo el mundo lo conoce, pero es parte de este estudio también. Versículo de batalla. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo. Jesús les dijo, ¿y qué les dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es. Quiero que le quede clara la frase del final. Nadie viene al Padre si no es. ¿Por quién? Por Él. Nada más. Entonces le tengo que poner velitas al Santo Niño de Atocha. No. Entonces le tengo que poner velitas a mi pastor de preferencia. Tampoco. Entonces le tengo que poner velitas al santo y tantos santos que hay. Bueno, el de Soyapango, ¿cómo se llama? San Antonio. ¿Tengo que ponerle velitas a San Antonio? No. Tengo que ser muy devoto a la Virgen María. Menos. Siempre he dicho cuál es la postura de esta iglesia. Y la postura es, honramos a María porque fue el instrumento que Dios escogió. Y para ser escogida como instrumento de Dios, había algo en María que Dios vio. Amén. ¿Entendemos esa parte? Pero no es la María que está en el yeso, que está en la procesión, si lo quiere ver con esa expresión. No es esa María. Ahora bien, ¿cómo se aprobó esa pagana adoración a la madre y al hijo como una celebración supuestamente cristiana? Para comprender esa parte, tenemos que remontarnos un poquito a la antigua Roma, en donde los emperadores, uno se llamaba Constantino, diga conmigo Constantino, supuestamente se había convertido a Cristo. Se lo pongo de esta manera. Cuando crucificaron a Jesús, ¿quiénes lo crucificaron? ¿Alguna idea? No. Fue orden de ellos, pero no fueron ellos quienes crucificaron.
Entre comillas, lo crucificaron los romanos, porque ellos eran los que dictaban la ley en ese momento en donde estaban. Pero fue todo hecho por orden de los mismos que eran de su sangre. Les recuerdo lo que dice la palabra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso es que nosotros, que somos gentiles, o sea, extranjeros, foráneos, tenemos la bondad de ser llamados ¿cómo? Hijos de Dios. Ahora bien, hubo un momento donde, ¿qué dijeron cuando eligieron a Barrabás o a Jesús? No tenemos otro rey más que César. El César en su momento era el emperador que tenía Roma en su momento. Como todo buen presidente, se le acabó la cora y ya no fue César el que tuvo el mandato en Roma después de un periodo largo. Llegó un punto hasta donde llegó un fulano que se llamaba Constantino. ¿Cómo se llamaba? Supuestamente el don Constantino fue el único romano que tomó la iniciativa de ser hijo de Dios, de creer en la palabra de Dios. La historia narra y dice que fue el primero o el primer emperador romano que dijo: yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Ahora bien, si eso fue así, entonces las enseñanzas, las costumbres que venían directamente arrastrando desde la época de Babilonia, de una u otra manera pasaron al cristianismo. ¿Cómo pasaron? ¿Quién fundó la Iglesia Católica según lo que la historia nos dice? Fue creada en Roma, ok. ¿Quién fue el primer papa según lo que dice la Iglesia Católica? El apóstol Pedro. Ahora, ¿por qué dicen que fue el primer papa? Porque fue el primero que inventó lo que usted conoce actualmente como evangelizar. Diga conmigo evangelizar. Pedro fue el primero al cual se le ocurrió decirle al que estaba a la par: vamos a la iglesia, si lo quiere ver con esta expresión bien entendible. Entonces, en su momento Constantino se le atribuye la publicación de una ley, y esta ley se llamaba el Edicto de Milán. Diga conmigo, Edicto de Milán. Esta era una ley. ¿Y qué decía la ley? Que todo romano debía tolerar y dejar de perseguir a los cristianos. Ahora bien, se le atribuye entonces que las costumbres paganas fueron inyectadas en la iglesia tradicional desde esa época. Él fue el responsable en el cual dijo que era lo que la iglesia tenía que hacer. Y desde ese día hasta la actualidad se siguen cometiendo miles de errores creyendo de que están adorando a un Dios vivo. Ahora bien, en Éfeso, en los tiempos del apóstol Pablo, ya existía o ya había una noción de quién era Semiramis. Y estoy hablando que han pasado varios cientos de años desde Jeremías. ¿Se acuerdan que Semiramis estaba allá en Jeremías, verdad? Pero cuando nosotros hablamos de Pablo, estamos hablando hasta del Nuevo Testamento. Estamos hablando que cientos de años más adelante. Pues hay un hecho, que valga la redundancia, está en el libro de Hechos, en donde Pablo se da cuenta de la existencia de la reina del cielo y de Semiramis. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 19, versículo 27. Vaya conmigo, por favor, y lo busca. Hechos 19, 27. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Lo voy a poner en contexto del capítulo 19. Del capítulo 19 habla exactamente de cómo fue la iglesia de Éfeso. Diga conmigo Éfeso. Entonces narra desde el versículo 1 todos los procesos que vivió la iglesia de Éfeso. Por ejemplo, aparecen discípulos de Juan el Bautista y en vez de creer, porque ellos creían en Juan el Bautista, empezaron a creer en Cristo Jesús. Dice que Pablo en su labor misionera, porque Pablo fue el primer misionero, ¿alguien dice amén? Dice que él estuvo en la iglesia de Éfeso 3 años predicando la palabra. Eso está en todo el capítulo 19, lo puede buscar cuando guste. Luego, del versículo 11 en adelante, habla de los milagros que Dios hizo a través de Pablo en Éfeso. Le sacó un par de demonios a un par de gente. Era un buen predicador el Pablo. Ahora bien, llegó un punto en donde se dio cuenta de que había un peligro para la iglesia de Éfeso. ¿Y cuál era el peligro? Las falsas doctrinas o las falsas enseñanzas. Y entre las falsas enseñanzas estaba la adoración de la madre y el hijo. Y él hace un llamado y está en el versículo 27. Léalo conmigo. Dice:
no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Me encanta como Pablo lo decía. Se lo pongo en buen salvadoreño. ¡Ey! Me van a botar el changarro. Yo estoy predicando a Cristo Jesús y allá están adorando otra cosa que no es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy aquí, se lo pongo en buen salvadoreño. Yo aquí estoy desgaliándome diciendo Cristo vive y allá toda la gente cree en otra cosa que no debe. Ahí hay un peligro. Eso fue lo que dijo Pablo. Ahora bien, dice, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que, escuche esto, que el templo de la gran diosa, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la diosa? ¿En dónde era que le habían cambiado el nombre? Cuando llegó a Roma, se le cambió el nombre. Entonces, cuando dijo la gran diosa Diana, ¿a quién estaba refiriéndose? A la misma Semiramis. A la misma Semiramis o a la reina del cielo. Entonces dice que, imagínense cómo había llegado el nivel, si lo quiere ver ahí, de conocimiento o el nivel de mal conocimiento que tenían los romanos, que la diosa ya tenía un gran templo. ¿Se recuerdan qué fue lo que predicamos el jueves anterior, donde dije que qué era la adoración que los israelitas tenían en el libro de Jeremías en el templo? Que lo dice con una palabra que lo voy a decir bíblicamente porque su significado es fuerte. Las libaciones que hacían en el templo en honor a Semiramis y a Tamuz. Pues entonces ya no necesitaban utilizar el templo de Jehová, le hicieron un templo a la diosa. Ahora bien, luego dice el versículo, el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. Y todavía reconoce Pablo, toda Asia adora a la reina del cielo. Y luego dice, ¿y el mundo? Entonces desde la época de Pablo tenemos este problema. No es algo reciente. Aquí es donde yo digo, y aquí es donde va una crítica muy especial para todos en esta noche. Dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. No es que esta iglesia sea la mejor del mundo, pero sí creo que Dios es poderoso, amén. ¿Por qué no nos enseñaron esto nunca? ¿Por qué en otras iglesias no se enseña esto? Por la misma frase que dijo Pablo, porque me van a botar el negocio. Sencillo. Sencillo. Hasta Pablo se vio tentado en decir, hey, me van a botar el negocio, hombre. Ahora bien, repito, la verdad nos hará libres. Y por eso nos tomamos este tiempo. Y usted mira, pastor, ¿va a poner lucecitas? No. Pastor, ¿va a poner decoración? No. Pastor, ¿va a poner árbol? Nel. ¿Por qué digo esto? Porque la Navidad es una de las muchas celebraciones paganas de la religión babilónica. Y obviamente, por lógica, estamos hablando de la religión tradicional. Y se introdujo de manera disfrazada en el catolicismo como tal, mediante una combinación bien fea de paganismo con cristianismo. La misma palabra de Dios nos dice una frase que usted conoce. ¿Qué tiene que ver las tinieblas con la luz? No tienen nada que ver. No deberíamos de estar celebrando. Eso es como el acto que pasó esta semana en la Asamblea Legislativa. Hasta ahí lo voy a dejar. Si usted es inteligente y ve noticias, ahí dejémoslo. Perdón, pero para mí es una burla ver algo por el estilo. ¿A quién le estamos respondiendo? ¿A Dios o a los hombres? Y me recuerdo de la frase de Pablo, lo que pasa es que me van a botar el negocio. Ahora bien, la Navidad supuestamente celebra el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, supuestamente. Pero sin embargo es totalmente falso. Y yo creo que eso le quede bien claro. Y yo creo que nos queda claro. El nacimiento de Jesús, según esta tradición, dice que es el día 25, ¿verdad? De diciembre. Pues la Biblia nos enseña, y hay varios parámetros en donde nos da a entender que no fue en diciembre. Y el primer parámetro que hay que ver es el siguiente. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Cuando lo tengan me da un fuerte amén. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Lo tenemos. Lucas capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice? Léalo conmigo.
Habían, ¿qué? Pastores. ¿En dónde? En la misma región, que velaban y guardaban el ¿qué? Las vigilias de la noche sobre su. Entonces ahí, si usted, quiero que abra su mente un poquito y dése cuenta de que ahí está la primera pista por la cual Jesús no nació el 25 de diciembre. La Biblia jamás va a decir con exactitud qué día nació Jesús. ¿Podemos tomarlo en cuenta por cálculos matemáticos? Claro que sí. Pero no obstante, todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy se basa en esta frase. Si la Biblia lo habla, yo lo hablo. Si la Biblia no lo dice, yo callo. Al final nosotros creemos que este libro es el mapa de nuestra vida, amén. Y creemos de que este libro dice la verdad. No me voy a poner a cuestionar si fue o no fue, en ningún momento. Pero me encanta cómo lo dice, que no hay una exactitud, pero hay ciertos parámetros que nos podemos dar cuenta. Empecemos por lo siguiente. Dice que habían pastores. ¿Qué estaban haciendo? Dice. Velaban y guardaban. En buen salvadoreño, estaban cuidando por la noche. Y estos recibieron la noticia por medio de ¿qué? De un ángel, ¿verdad? Un ángel fue que les dijo que iban a ser un salvador. Esto indica que Jesús no pudo haber nacido en el mes de diciembre por una sencilla razón. Independientemente la época de diciembre que haya sido, en la época de Israel, Judea, desde el antepasado hasta la actualidad, el mes de diciembre es un mes de lluvia, es un mes frío, es un mes donde por rato llueve y si es posible, se congelan. ¿Cómo es eso que los pastores estaban en la noche cuidando? Entonces lo más lógico, si Dios es poderoso, que hubiera dicho, refúgiense todos en el pesebre. Pero no, los únicos que estaban en el pesebre, ¿quiénes fueron? José, María y el Salvador que había nacido. Entonces, dése cuenta de algo. Si de verdad hubiera sido en estas fechas de diciembre, los pastores, por lógica, la Biblia dijera que se hubieran ido a esconder, a refugiarse, a pasar el agua, a pasar el frío en algún lugar. Pero no, estuvieron durante la noche esperando a que el Salvador naciera. Entonces, ¿quién fue el que dijo que el 25 de diciembre teníamos que celebrar? Sencillo, fue el Vaticano. Fue el Vaticano. Y como le repito, no por eso voy a venir yo y tildar de religioso diciendo, como es una celebración pagana, le voy a decir a mi jefe que yo voy a trabajar el 25. Levante la mano, ¿quién lo haría? Nadie lo va a hacer. Como es una celebración pagana, yo no voy a aceptar el aguinaldo. Claro. ¿Cuántos tienen la oportunidad de descansar en agosto? Como también son celebraciones paganas, yo no voy a tomar las vacaciones de agosto. Claro. Yo siempre le he dicho, los extremos son peligrosos. Y en este caso, el extremo religioso también puede ser peligroso. Yo no le voy a arruinar una buena celebración, una buena noche, una buena cena a mi familia, solo porque creo que estoy en el extremo religioso diciendo, es del diablo. Ya sabemos que es del diablo. Entonces nosotros tenemos dos opciones y esa ha sido la base de este estudio de este año. Dos opciones tenemos. O nos fundimos en la religiosidad o ocupamos esta oportunidad para predicar que Cristo es bueno, que Cristo salva, que Cristo algún día vendrá por nosotros. ¿Y cómo lo demostramos? Sencillo. A ese familiar el cual no quiere saber nada de Cristo, invítelo a cenar ese día, a ver si no va a llegar. A ver si no va a llegar. Va a llegar. Y cuando se dé cuenta, ¿y quién te proveyó la comida? Mi Dios. O nos vamos al extremo o nos vamos al otro extremo. Ahora bien, volviendo al tema de cómo fue entonces, Gálatas capítulo 4, vaya conmigo por favor. Porque aquí entonces me baso en la Biblia para decir lo que acabo de decir. Tómese el tiempo para descansar, tómese el tiempo para estar en familia, tómese el tiempo porque la Biblia lo avala y le voy a demostrar cómo. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Y aquí es donde yo le digo. Y dígale que está a su lado, no sea religioso, dígale. Sea buen cristiano, no sea religioso, dígale. Lo tenemos. Gálatas capítulo 4, versículos del 8 en adelante. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Capítulo 4, versículo 8. ¿Lo tenemos?
Ciertamente en otro tiempo, que dice la palabra, no conociendo a Dios, ¿qué hacíais? Servíais a los que por naturaleza, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y a los pobres rudimentos a los cuales queréis volver a estar esclavizados? Haga una pausa ahí. ¿Se lo explico o entendimos? Es que voy a ir a la misa del gallo. Ajá. Es que dicen que ahí van a regalar tamales. No es que voy a ir con mi familia porque ya tenemos la costumbre de sacar la maleta y salir corriendo en el pasaje con la maleta en la mano. Si usted ya fue libre, ¿para qué quiere volver a ser esclavo? Pero le repito, ¿se lo explico o nos queda claro? Si usted ya fue libre, ¿por qué quiere volver atrás? Si el Señor me le está dando la oportunidad de poder aprender en esta noche, yo esperaría que no vaya al Parque Centenario a buscar las luces más baratas para ponerlas en su casa. Y si lo hace, no hay problema, Dios es misericordioso, es muy misericordioso. ¿Por qué le digo esto? Porque a cualquier otro le hubiera dicho, ¡se va a ir al infierno! No, no se va a ir. No se va a ir, pero después preguntamos por qué nos va mal. Si usted ya conoce la verdad, ¿para qué va a volver atrás? Si usted ya sabe que es una celebración la cual no es de hijos de Dios, ¿por qué va a ir? Pero me encanta como dice también de lo siguiente. Dice el versículo 10, perdón. ¿Lo tenemos? 9, lo que acabamos de leer, el 10. ¿Qué dice? ¿Guardáis los qué? Los meses. ¿Y qué más? Vaya, sencillo. ¿Va a descansar? Descanse, pero no celebre con los demás. Guarde el día, dice. ¿Por qué cree que no vamos a abrir aquí el 25? Ahí dice que guarde el día. Gran excusa, va. Este año tomé una decisión. Y es de que el fin de año no lo quiero ver, perdóneme, desde el día del recital hasta el otro año. ¿Sabe por qué? Porque me va a dar chance de que usted pueda estar con su familia. Me va a dar chance a mí de disfrutar mi familia por lo menos esos 3 días. Porque viniendo el 4 de enero, vamos con todo, iglesia. Esta iglesia se va a convertir en una iglesia evangelizadora. ¿Con quiénes? Con los 3 que estemos. 2 pueden ser, pero vamos a salir a ganar alma. No importa. Entonces tómese el tiempo para poder descansar. Ahí dice, guarde el día entonces. Guarde los meses, guarde los años. Y ya se hace referencia. Pues ya no voy a celebrar el divino Salvador del mundo. Ya no celebra el divino Salvador del mundo. Pero si le han dado chance de descansar, descanse. Descanse. ¿Sabe cuál es el detalle? Que todo lo queremos hacer en esas fechas de descanso. ¿Y por qué le digo esta expresión? ¿Es malo ir a la playa, pastor? No es malo que no me invita. El problema es el siguiente. ¿Para qué va a ir cuando todo está lleno, hombre? Chuca va a ir allá a la playa. No, hombre. Haga el tiempo y vaya un día en donde nadie va. Se lo pongo de esta manera. Este fin de semana es un buen día para ir. ¿Cuántos vamos a ir? ¿Por qué le digo esto? Porque de verdad no podemos estar en el extremo religioso diciendo, pues, y hasta nos cambia el caminar, va. No, yo no voy a compartir con nadie, yo no voy a abrir ni la puerta de mi casa porque todo es bulla, todos son cumbiones. Los cumbiones son buenos, hermano, pero son pecados. No, yo ni me voy a encerrar en mi cuarto y que nadie me hable porque voy a estar en el aposento con mi padre. Está bien, pero ojalá si fuera todos los días, no solo ese día, como falso cristiano o como religioso. Disfrute su familia, disfrute sus hijos. Mire, yo le voy a hacer algo bien sincero y honesto. Ese día todos los canales cierran tarde. Pongan una película, siéntense, vean la película juntos. Les recomiendo una, está bien bonita. Se llama Jesús, el camino, la verdad y la vida. Es de muñequitos. Marcos Witt es Pedro en la película. Y un influencer salvadoreño le hizo de Mateo. Bonita la película, habla de un mensaje y son muñequitos. ¿Por qué no la ven entonces con su familia juntos? Pero no, yo le puedo asegurar que el diablo va a ser tan fino que desde las 3 de la tarde va a oír el siguiente grito. Y encargaste el pan, vos. ¿Y por qué no lo has ido a encargar, vos? ¿Qué nos vamos a hartar en la noche, vos? Perdóneme.
¿Cuántos fueron liberados? ¿Qué dice la palabra? Lo confronto con la palabra, no con lo que yo pienso. ¿Van a volver a ser esclavos? ¿Van a volver a ser esclavos? Es la pregunta que el Señor hace en esta noche. Si el Señor del pan se le quemó el pan, dele gloria a Dios, va a ser pan negro el que vamos a comer. Si se les olvidó encargar el pan y toca ir a buscarlo a las 9 de la noche, es una gran aventura ir a buscar pan a esa hora. Véale el lado positivo a las cosas, pero no, nos encanta sacar lo peor de nosotros. Entonces el problema ya no es el paganismo y el problema ya no tampoco es la religiosidad. El problema es nuestro maldito mal carácter en estas fechas. Y dije nuestro, porque también me incluyo. Y entonces, definitivamente me encanta lo que la palabra de Dios dice. Y vuelvo a preguntar, ¿van a volver a ser esclavos? ¿Van a volver a ser esclavos? Es que mira, yo le puse la ropa al muchachito y ya anda todo devanado. Ay, déjelo. Es que mira, yo te dije que me trajeras la salsa de la marca tal y como trajiste esta vez, toda rala, toda rala. Disfrútenla. Iba a decir algo, pero mejor no. Disfruten la hartazón que el Señor le ha provisto. Y deje de estar pensando en el hecho de que si salió mal o salió bien. Es una época para compartir. Es una época para estar en paz, primero con Dios y segundo con los que me rodean. Es una época para poder decir, Señor, usted no nació hoy, pero le doy gracias porque este año ha sido excelente conmigo. Aunque me haya ido mal, aunque me haya ido de la patada, aunque haya pasado más tiempo en el hospital que en otro lugar, este año fue excelente por una sencilla razón. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. No hay nada más que discutir. Entonces, dice el versículo 10, guarden los días, guarden los meses, guarden los tiempos. Tómese el tiempo de poder decir, vaya, ok, ni modo, yo no voy a evitar que la Plaza Mundo decore. Yo no voy a evitar que en mi trabajo me obliguen a ponerme un gorro de Navidad. Es mi trabajo. Yo no voy a evitar trabajar en un Black Friday. Por cierto, ya me dijeron qué voy a hacer, Dios guarde. A ver a qué hora voy a regresar. Entonces, ¿qué hacemos? Guarda el tiempo. Guarda el tiempo. Y se va a dar cuenta entonces de que en efecto es Dios quien tiene la última palabra en todo. Ahora bien, me quedan 4 minutos de sermón y quiero reventar lo más que pueda esto. Si no, venga el otro jueves. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Búsquelo. Filipenses, Colosenses, solo váyase un poquito más adelante. Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo. Mirad que qué. Espérame, paréntesis al paréntesis. ¿Alguien tiene como el título de esa parte en su Biblia? Arribita. ¿Cómo dice? Plenitud de vida en Cristo. Ok. En una Biblia dice eso. ¿Alguien tiene otro título de eso? ¿Hola? Libertad en Cristo, plenitud en Cristo. ¿Alguien tiene otro título de eso? ¿Por qué le pregunto? Porque las Biblias muchas veces traen concordancia y la concordancia también nos sirve para aprender. ¿Nadie más le dice otra cosa? Le voy a decir lo que dice la mía. Doble advertencia contra la filosofía y el legalismo que no viene de Dios. No es una, son 2 advertencias las que hace el Señor. Y es para vivir en paz, para vivir libres, para ser buenos hijos de Dios. ¿Qué dice la palabra? Ahora sí conmigo. Mirad que ¿qué? ¿Quién los engaña? Que nadie nos engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué? ¿Según las tradiciones de quién? Conforme a los rudimentos de quién. Y no según. Y este es el versículo del cual yo me agarro para decir que esta iglesia no celebra la Navidad. Primero, que nadie nos engañe con sutilezas, ni tampoco queriéndonos engañar con cosas que son del mundo cuando no son de la iglesia. Pastor, cantemos los coritos de Navidad. Me los puedo perfectamente, pero no lo vamos a hacer.
Pastor, debería de poner un árbol. Una vez, le voy a contar, me acuerdo, no sé si se acuerda mi papá, pero esa frase me quedó tan marcada. Estábamos hablando cuando la iglesia inició, hace un par de años. No recuerdo si fue la primera o la segunda reunión de servidores de toda la historia de esta iglesia. Alguien hizo una sugerencia y la sugerencia fue que llenáramos de plantas la iglesia. Mi papá siempre ha tenido respuestas bien sutiles, pero bien marcadas, directas al corazón, con la presencia de Dios. Y de verdad me gustó mucho y hasta el día de hoy sigo aplicando esa respuesta. Sugirieron, hay que llenar la casa de Dios de plantas. Y vino mi papá y con gran sabiduría contestó, mejor tráigame el pisto. Mejor tráigame el pisto, dijo. Y me quedé con esa respuesta, ¿sabe por qué? Porque cada vez que alguien viene con sutilezas, como lo dice su palabra, lo primero que pienso es, ¿por qué hay que gastar las cosas en lo que no vale la pena? ¿Por qué hay que gastar en lo que no vale la pena? Perdóneme, ¿alguien tiene la idea de cuánto vale un árbol de Navidad? Gloria a Dios que no sabemos cuánto valen, pero le voy a dar el dato. Uno decente, uno bonito que valga la pena para la iglesia, no baja de $100. No baja de $100. Aquí entre nos, con $100 compro 3 butacas de las que queremos poner en este lado. No es el hecho de que no hay para gastar. Dios siempre ha provisto. Siempre ha provisto. Pero no es parte del presupuesto de esa iglesia hacer eso. ¿Por qué le digo esto? Porque en efecto no va a valer la pena jamás. Primero, sabiendo de que es una filosofía hueca, que no tiene fundamento. Segundo, solo por un momento de alegría, cuando el gozo del Señor es mi fortaleza eternamente y para siempre. No debería de por qué sentirme feliz solo porque es Navidad. Aunque yo sé que muchos se alegran porque es la época del aguinaldo. ¿Alguien dice amén? Dígame. ¿Por qué le digo esto? Definitivamente me encanta cómo lo dice. Mire que nadie se lo engañe. Y cuando dice nadie se lo engañe, yo solo veo, y me da mucho sentimiento ver cómo grandes hombres de Dios caen ante la presión del mundo. Es que hay que celebrar la Navidad. Sí, pero Dios no nació en diciembre. Es que hay que decorar la iglesia. Sí, pero no es parte de lo que la Biblia dice. Es que hay que hacer tal cosa. No es parte. No es parte. Y créame que yo lo dije alguna vez y de verdad lo mantengo hasta el día de hoy. Desde el día en que tomamos la decisión de poder aceptar lo que la palabra de Dios dice, nuestras Navidades fueron mejores. ¿Por qué le digo esto? Porque en lo personal yo pienso en lo siguiente. Gloria al Señor. ¿Cuáles son estas filosofías huecas? Las costumbres que se tienen en este tiempo. La Navidad es una tradición de hombres y es de origen satánico. No debo por qué traer la tradición hacia adentro. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos sacerdotes en nuestras casas. ¿Alguien dice amén? Y lo declara de esta manera. Él ha dado autoridad en nuestra casa. Le estoy hablando ahorita en general de la iglesia y se lo digo como la autoridad de la iglesia es puesta por Dios. Yo no traería algo aquí. Ahora yo le pregunto, ¿usted llevaría algo que usted conoce que tiene un origen pagano y satánico a su casa? ¿Se tomaría usted el tiempo de decorar su casa con algo que sabe que no le agrada a Dios? Es que pastor, mire, los niños, es que pastor, mire, es bonito, es que pastor, mire, yo hasta competencia hago, mi casa es la mejor decorada. Ya le he dicho muchas veces, mi casa era la mejor decorada del pasaje. ¿Y usted cree que, porque Dios me lo revela, le he dicho lo del pan francés? Porque lo vivíamos. ¿De qué me servía tener la casa tan decorada? ¿Y conoceréis la verdad? ¿Cuántos libres hay en esta noche? ¿Y entonces? La Navidad siempre va a traer este tipo de conflictos, y créanme que en lo personal trato hasta donde puedo de pedirle al Señor de que no se vea como algo religioso, como algo impuesto, como algo que a mí se me ocurrió. Hemos repasado la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis para que lleguemos hasta este punto. Y este punto es donde nos damos cuenta de que hay ejemplos
en la celebración de la Navidad que ofenden directamente a Dios. Y ahí hay un serio problema. Hablemos del más común y hablemos del que acabo de mencionar. Hablemos del famoso árbol de Navidad. Con esto cierro. Le robo 2 minutos más del sermón. El árbol de Navidad o el árbol decorado, el árbol con luces, en aquel tiempo no habían luces, pero habían candiles, era adornado en las montañas de Israel por el simple y el sencillo hecho de que era una orden de la reina del cielo, según las creencias de Babilonia. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? De la historia universal. Según las creencias de Babilonia, Semiramis o la reina del cielo mintió con respecto a un tema y dijo que ella había visto un árbol, que ese árbol tenía una hoja de forma triangular y que había brotado de un tronco muerto. Era un milagro que ella decía que había existido. Y que ese nuevo árbol que estaba ahí simbolizaba a su hijo, el cual murió. ¿Se acuerdan del hijo? ¿Cómo se llamaba? Tamuz. De repente vino y dio la orden, al ser la diosa: arránquenme el árbol y todo el que quiera tener una representación de mi hijo en su casa, lleve el árbol a su casa y lo pone a alumbrar. Esta creencia se esparció por todo el mundo, así como se esparció la creencia de la madre y el hijo. Significa que el colocar un árbol con luces adentro de las casas viene desde la época de Babilonia. No es algo nuevo. ¿Que ha ido evolucionando según la tecnología? Claro que sí, porque ahora conozco árboles que son LED y funcionan con Bluetooth. Pero en aquel momento Semiramis dio una orden, y la orden que dio fue que cada árbol que fuera en forma triangular o en forma de pino, si lo quiere ver, iba a simbolizar a su hijo. Y que todo aquel que quisiera adorarle, que cortara un árbol de esos, que lo decorara y que lo pusiera en su casa. Ahora bien, en esta creencia babilónica que se esparció, hubieron cambios en esa cultura, depende cómo llegó a cada lugar, así como se le cambió el nombre a Semiramis. Pero la creencia principal fue esta: el árbol es sagrado y tengo que rendirle culto. El uso de los árboles como medios y lugares de adoración pagana afectó al pueblo de Israel, porque la orden la dio mientras Jeremías también era parte de la adoración como tal. Y ahí hubo un momento en donde Jeremías, desesperado, así como lo aprendimos en el estudio pasado, de repente, ¿qué le dijeron a Jeremías? Es que no te vamos a hacer caso, viejo. Literalmente, seguí predicando a tu Dios, yo no te voy a hacer caso. También hubo un momento en donde se le salió de control la parte de la adoración de los árboles. ¿A dónde está eso? Jeremías capítulo 10, versículos 3 y 5. Con esto cierro y dejo el stand-by para el siguiente estudio. Lo tenemos. Isaías, Jeremías, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Lo tenemos. Capítulo 10, versículos del 3 en adelante. Lo tenemos. Bueno, desde el 1, para que entendamos. Dice la palabra de Dios: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Cuál fue la orden? No aprendáis el ¿qué? El camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones ¿qué? Yo creo que aquí vuelve a recalcar lo siguiente: es una celebración del mundo, no tengo por qué yo seguirla. ¿Cuántas veces he mencionado eso en 3 pasajes diferentes? Al menos 4 veces en este estudio. La celebración es de afuera, no es de adentro. Entonces, luego dice: así dijo Jehová, no aprendáis del camino de las naciones ni de las señales, aunque las naciones les teman. Versículo 3, y ahí está el clave de lo que estamos hablando en esta noche. Porque las costumbres de los pueblos, ¿qué son? ¿Qué son? Porque leño del bosque, ¿qué hicieron? Obra de manos de artífice, ¿con qué? Cuando hace referencia al buril, era el instrumento con el que cortaban el árbol en aquel momento. Entonces decían, la gente llegaba, cortaba el árbol porque sí. ¿Qué luego hacían? Versículo 4, léalo conmigo.
Con plata y oro, ¿qué hacían? Con clavos y martillo lo afirmaban. ¿Para qué? Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque ¿qué? No pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre ¿en qué? ¿Quién es el único grande? ¿Quién dijo todo lo que acabamos de leer? Jeremías. Y Jeremías le estaba haciendo un reclamo al Señor, diciendo de la siguiente manera. En el versículo 6 lo afirma: no hay Dios semejante como nuestro Dios. No hay Dios tan grande como mi Dios. Eso lo dijo en el 6. Pero antes declaró qué era lo que hacía el pueblo de Israel. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Cortaba árboles de forma triangular, los llevaban a las casas, los decoraban con oro y plata. ¿De qué color son los adornos navideños, iglesia? Sí, porque no creo que tuviéramos el capital para poder ponerle oro de verdad a un árbol, ¿verdad? Pero en aquel momento se imagina cómo estaba de perdido el pueblo, de que oro de verdad le ponían al árbol, plata de verdad le ponían al árbol. Ahora, obviamente, todo eso ha ido cambiando y evolucionando según la tecnología. No les ponemos oro, pero les ponemos unas cadenitas de plástico color dorada. ¿Cuántos han visto árboles de eso? Le ponemos lágrimas. El significado de las lágrimas también es bien triste. Son aquellos como palitos, como sorbetitos, color rojo, color dorado, color verde. Entonces nos damos cuenta de que Israel tenía un problema. Y es que Israel aceptó la orden de Semiramis. Semiramis dio la orden. ¿Quieren adorar al Dios Sol, al niño Dios? Metan un árbol a su casa y adórenlo. Y el pueblo de Israel, Juan Vendémelas, ¿qué hizo? Le hizo caso. De repente vino Jeremías indignado y dijo: Señor, no hay Dios más poderoso que usted. Pero, ¿qué hago con este pueblo? Pues fíjense que en el capítulo 12, en adelante, hay una respuesta de parte de Dios para Jeremías y el pueblo. Y ahí les dice que se van a morir. A mí me encanta porque el pueblo de Israel toda la vida cometió errores. Pero en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que tenemos un Dios el cual no solamente juzgó, sino también condenó lo que el pueblo de Israel hacía. Si no le pongo el caso, entró Moisés a la tierra prometida. Y perdónenme, pero no fue de la culpa. Y eso también lo hemos estudiado en este lugar. No fue de la culpa, pero fue víctima de la frustración. Mientras el pobre hombre escribía los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 y los 10 mandamientos, ¿cómo estaban abajo el pueblo de Israel? La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la misma vaca. Hicieron fiesta por un becerro. Le hago una pregunta y con esto cierro. ¿Cuál va a ser su becerro entonces el 24 en la noche? Es que, pastor, fíjese que si yo no soy partícipe, mi familia se va a enojar. Con mucho cariño y con mucho respeto, que se enojen, que su familia aquí en la casa de Dios va a celebrar el día 27. Es que, pastor, se va a enojar mi esposo. Llamado a la prudencia. Y dése cuenta que todo lo malo que pasa siempre lleva un porqué. El problema es que nos hacemos los que no somos. O muchas veces lo hacemos por falta de conocimiento. Pero aquí es donde yo lo voy a sentenciar como lo he hecho cada año por esta época. Todavía no termina el estudio, solo he mencionado una parte del árbol, pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos en toda la Biblia en donde habla del árbol y la adoración que tenían. Por lo tanto, el árbol, de más decirlo, es malo. Lo vamos a ver el otro jueves. Pero aquí es donde lo sentencio y le digo a usted, si de aquí para allá usted hace todas estas cosas, sí se le va a tomar como pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará. Usted ya conoce entonces de que no debe de ser. ¿Y en qué momento hablamos de la cena, pastor? Toda la vida lo menciono. Pídale a Dios que le provea la mejor cena del mundo ese día.
¿Cuántos creen que el Señor les puede proveer? Le voy a poner a prueba su fe esta noche. ¿Qué quiere cenar ese día? Ni lo ha pensado. ¿Qué quiere cenar ese día? Alguien levanta la mano. ¿Qué va a cenar ese día? Pollo horneada quiere. Vaya. ¿Cree que el Señor le puede proveer el pollo horneado? Se lo va a proveer. Porque al final es por fe. ¿Qué vamos a cenar nosotros? Costilla. Vaya. Sabes que yo comida china quería. Comida china quería. ¿Por qué hago mención a esto? Es que nosotros, se lo pongo de esta manera, es que nosotros no lo vamos a hacer porque es 24. Lo vamos a hacer primero porque hay que cenar ese día. Segundo, porque Dios ha provisto. Dios ha provisto. Sencillo, porque Dios es bueno. ¿Qué vamos a hacer el día 24? Darle gracias a Dios porque falta una semana para que termine el año. ¿Y qué vamos a hacer el día 31? Darle gracias a Dios porque terminamos el año. No hay nada más que celebrar, más que Dios ha sido bueno. Ahora, ¿por qué hago mención a esto? En el nombre de Jesús, levante su mano derecha. La cena ya está provista para ese día. La cena ya fue provista para ese día. Ya fue provista para ese día. Yo lo declaro y espero de que usted lo reciba en el nombre de Jesús. Ya fue provista la cena para ese día. Pupusas pueden ser, pero el Señor se las va a proveer y usted las va a sentir deliciosas ese día. Pero hay algo que hay que dejar de lado para poder disfrutar ese día: la religiosidad. Hay que dejar de lado el paganismo. Y disfrute, prepare su pollo horneado, prepare su costilla, preparo mi comida china, prepárelo. Si le puede invitar a alguien, invítelos. Estoy hablando por mí. Si puede compartir con su familia, comparta. Si le va a regalar a sus hijos algo. En esta casa, los niños que vienen a esta casa van a recibir regalo el día 24. Y no va a ser un regalo de $1, perdóneme. Bendito el Señor por eso. Cómprele algo a sus hijos si le van a comprar. Se va a comprar estreno, compre estreno. Ahí vea usted qué hace. Yo en lo personal voy al shopping center a buscar algo que me guste. Amén. Pero independientemente de eso, disfrute el día. ¿A qué hora es el culto? A las 4 es el culto ese día. Venga a darle gracias a Dios. Después vaya a cocinar todo lo que quiera cocinar. Ponga una película, canten alabanza, lean la Biblia, vean qué hacen. Disfruten, familia. Que ya no sea la típica celebración de que, como van a venir todos y van a traer cerveza. Perdimos entonces el sentido de lo que de verdad significaba. Porque la noche es especial para nosotros porque Dios ha provisto, no porque Él haya nacido. Entonces no me vaya a salir con usted: feliz cumpleaños, Señor Jesucristo. Nah, eso no es así. Ese día no se celebra. Tómelo bien, iglesia. Celebre. Cante, venga al culto, vístase como quiera vestirse, menos chulón. Disfrute la noche, cene. ¿Quiere que le diga algo? Empáchese si quiere de la comida. Independientemente de las cosas, disfrute. Pero acuérdese que hasta el más pequeña tortilla, cucharada de arroz que se va a comer, es Dios Todopoderoso quien se lo ha provisto. Y como Él se lo ha provisto, disfrute. Disfrute. Después, el otro jueves, estuvimos hablando de la decoración y de la parte de la Navidad. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios entonces. Decimos: Padre, gracias por el servicio, gracias por la enseñanza y sobre todo porque sea usted quien pueda abrirnos los ojos espirituales.